Siguiendo con los temas del curso de investigación científica, vamos a hablar de la redacción científica. ¿Qué es la redacción científica? La redacción científica se puede definir como el arte y la ciencia para comunicar válidamente conocimientos y cuyos usuarios los lean y comprendan fácilmente. Exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente. Nadie espera flores de elocuencia ni ornamentos literarios en un artículo de investigación. Entonces, en este artículo científico de DAI 2005, que nos da los detalles de cómo escribir y publicar un trabajo de investigación, nos dice que la redacción científica necesariamente debe de comunicar algún conocimiento que vamos a hablar más adelante, que se pueda sustentar científicamente, válidamente, y del mismo modo eh, nos, nos detalla, ¿verdad?, cómo poder difundir, comunicar de manera sencilla, que pueda comprender, que pueda leer algún profesional, algún estudiante, incluso alguna persona ajena al área de la salud. En la redacción científica esa es la cualidad, ¿verdad? Y como tenemos también más abajo, esta redacción científica tiene que ser sencillo, no debe de generar algún tipo de elocuencia, ornamentos literarios, como un poema, como una metáfora. Debe ser concreto, sencillo y breve, con la mayor claridad. Esa es una cualidad o una característica de la redacción científica. El artículo científico, en una redacción científica, específicamente hablando del artículo científico o el paper, es un informe escrito, publicado, que describe resultados originales de una investigación. Resultados originales. Es decir, si uno realizó una investigación y pudo recoger esos datos, hacer el análisis en un tipo de población y muestra característica, el resultado va a ser, o el informe final va a ser un informe, un artículo original, utilizando una metodología posiblemente de otro trabajo de investigación, porque recordemos que el trabajo de investigación se puede replicar en una característica. Sin embargo, el resultado de esa investigación, a decir original, es porque se tomó en un tiempo determinado, teniendo en cuenta una muestra determinada y otras variables que se tienen en cuenta en la investigación. Esta breve definición debe matizarse, sin embargo, diciendo que un artículo científico debe ser escrito y publicado de cierta forma definida por 3 siglos de tradiciones cambiantes: práctica editorial, ética científica e influencia recíproca de los procedimientos de impresión y publicación. En esta segunda parte nos explica que ese trabajo científico, ese artículo, siguiendo la metodología científica que 3 siglos antes o tiempo atrás se determinó, por eso hablamos de una metodología de la investigación o los pasos, los procesos de la investigación. Ese artículo científico también pasa por un cuerpo editorial, debe de cumplir todas las condiciones éticas, científicas, para así finalmente poder difundirse a través de una impresión en formato físico o una publicación en formato digital. Siguiendo con el artículo científico, que es uno de los tipos de investigación que más se realiza en una redacción científica. Dice, para definir adecuadamente el artículo científico hay que definir el mecanismo
que le da origen, o sea, la publicación válida. Se publican resúmenes, hace como una crítica en esta parte, ¿verdad? Se publican resúmenes, tesis, comunicaciones a congresos y muchos otros tipos de escritos científicos, pero estos documentos no pasan normalmente la prueba de publicación válida. Aquí me detengo un poquito y eh, puedo ampliar diciendo de esta prueba de publicación, la prueba de publicación válida se refiere a la revisión por los pares, por los evaluadores. Entonces, hace como una pequeña crítica de aquellos artículos o resúmenes que enviamos a los congresos o enviamos, por ejemplo, para una publicación periodística, no se enmarca en lo que es un artículo científico que habíamos mencionado originalmente, que tiene un mecanismo, una metodología y esa revisión por otros investigadores para hablar de un rigor científico. Y en esta segunda parte dice, además, aunque el trabajo científico satisfaga todos los demás requisitos, no se habrá publicado válidamente si se da a conocer por medios inapropiados. Entonces, el trabajo científico, para hablar de la validez, necesita ser publicado en una revista científica, en una revista indexada. A ese medio lo denominamos un medio apropiado, válido, que pueda sustentar ese trabajo de investigación. Más adelante vamos a hablar de las revistas indexadas o indizadas. Una publicación científica primaria aceptable. ¿Qué características tiene que tener una publicación primaria? Para el artículo original estamos hablando. Entre las características dice evaluar las observaciones o las críticas o las sugerencias que ese cuerpo editorial nos remite para seguir puliendo y mejorando ese trabajo. Otra característica que tienen que tener es que se pueda replicar el experimento o el estudio. Detallando la metodología, otro investigador tiene que poder hacer una replicación de ese estudio, la reproductibilidad. También otra característica es evaluar los procesos intelectuales. Esa publicación científica aceptable para una futura publicación. La evaluación de los procesos intelectuales se refiere a el análisis de los resultados, el apartado de la discusión del artículo en sí. Entonces, es un punto importante y el punto más complejo, diríamos, de un artículo, la discusión. El cuarto dice ser susceptibles de percepción sensorial. Esto se refiere a que se pueda comprender fácilmente esa lectura del artículo, que es el lector pueda comprender, percibir y situarse en ese relato, en esa narración. Es todo un arte poder escribir y poder generar esa producción intelectual en la narrativa, ¿verdad? Con la práctica uno puede ir ganando esa cualidad. En el quinto dice estar a la disposición o estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones. Al publicar un trabajo, el término publicar implica compartir ese trabajo y, por supuesto, la función de ese artículo es que se conozca, que llegue a la comunidad, que llegue a los investigadores, que llegue a los académicos. Y el autor, generalmente el autor principal, entrega su correo electrónico, algunos datos de contacto
y la idea es que se encuentre a disposición de aquellos interesados, por supuesto, para ampliar ese trabajo, para extender ese trabajo y apoyar a aquel investigador junior, ¿verdad? Esto son algunas de las características que dice esta literatura que estoy mencionando. Y en el sexto dice estar disponible también para su examen periódico por uno o más de los principales servicios secundarios reconocidos. Ese trabajo de investigación hoy puede ser una investigación novedosa, mañana se puede eh, eh, ampliar, se puede refutar, se puede extender y estar abierto a eso es lo que se busca, ¿verdad? Una evaluación periódica de esa investigación científica. Y un artículo científico tiene esta estructura organizacional que es universal, las siglas IMR y la D. Tiene el apartado de introducción, de métodos, algunos lo llaman metodología, otros lo describen como materiales y métodos, el apartado de resultados y el apartado de discusión. Entonces, esta es la estructura básica, estandarizada, vamos a decir, de un artículo científico. Más adelante vamos a ver otros componentes que dependiendo de las revistas o de las instituciones educativas, amplían además de estos 4 componentes. Según el manual de INTN con ACID del año 2018, donde describe las orientaciones para elaborar diferentes tipos de trabajo de investigación, tiene en cuenta estas características para un artículo científico: el título, el autor o los autores, el lugar que generalmente se representa en la filiación o la afiliación de los autores, el resumen, que hay revistas que piden 200, 250 palabras. No está en este apartado, pero otras revistas piden palabras claves. Luego, una introducción, materiales y métodos, donde se describe toda la metodología, todo el diseño metodológico aplicado. Resultados como como una característica separada de lo que es la discusión. La discusión de esos resultados se recomienda hacer en otro apartado. La conclusión, que es muy importante, la conclusión que otorga ese equipo de investigadores, las referencias bibliográficas y en este esquema describe los anexos. Ahora vamos a hablar un poquito de las categorías de las publicaciones, teniendo en cuenta nuestras revistas a nivel institucional, como la revista Anales de la Facultad de Ciencias Médicas o también la revista de Memorias del ICS, del Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud, en la UNA. Habíamos mencionado en la estructura inicial IMRD. El artículo original, un artículo científico, tiene esta organización: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, y recomienda 20 referencias bibliográficas como mínimo. Si uno quiere publicar un artículo de revisión, que es otro tipo de redacción científica, las características o los ítems o la estructura que tiene que tener es una introducción, el título, subtítulo. En vez del desarrollo, hablamos ya directamente del título, subtítulo del tema que yo voy a comentar, y la conclusión. Y la referencia bibliográfica actualizada
últimos 5 años, algunos pueden aceptar hasta 10 años. Como mínimo pide 25 referencias bibliográficas. El tipo de redacción científica denominada comunicaciones cortas implica aquellos resultados preliminares de una investigación científica. El reporte de casos, si uno quiere comentar ese caso clínico, caso quirúrgico, algún tipo de desarrollo o resultado de una técnica quirúrgica o de una intervención o eh, un trabajo de la logística de la instrumentación en una situación o en dos situaciones o casos o patologías se puede reportar a través de este tipo de trabajo de investigación que se llama reporte de caso. Tiene como característica o como organización la introducción, la descripción del caso, descripción del caso que va a presentar, el desarrollo de ese relato, esa narración científica. Las referencias bibliográficas se pide mínimamente 10. Tema de interés. Tema de interés tiene que ser un tema novedoso, llamativo. A veces el cuerpo editorial originalmente analiza si es factible de publicación ese tema de interés. Generalmente lo realizan personas expertas en un área y tiene las siguientes características o apartados: la introducción, el desarrollo y la conclusión y las referencias bibliográficas. Cartas al editor también. Si uno quiere enviar al cuerpo editorial una carta sobre algún tipo de artículo científico que se haya publicado en esa revista, realizando una crítica, un aporte, puede realizar y se recomienda hasta 5 referencias. Y otro tipo de categoría de publicación es el comentario bibliográfico que generalmente realizan los estudiantes al analizar diferentes tipos de literatura para presentar un tema en particular, siempre siguiendo un rigor científico. La preparación del manuscrito que necesitamos tener, dependiendo de la revista donde pretendemos enviar. En este caso dijimos que tenemos como referencia la revista Anales de la Facultad de Ciencias Médicas y revistas de memorias del ICS. La presentación, una hoja de presentación donde describe el título en español, en inglés, que tiene que ser corto, no más de 15 o 20 palabras. Hay revistas que piden no pasar estas 15 palabras. Tiene que ser completo, claro, conciso y específico. No tiene que figurar las abreviaturas, a no ser que sea un tema universal. Por ejemplo, OMS es un término ya universal. Organización Mundial de la Salud, podría ser un ejemplo. Tiene que figurar el nombre y apellido completo de los autores, separados por coma, la afiliación institucional, o sea, de qué institución pertenece el autor, en qué área se desarrolla como científico, como investigador, el autor de correspondencia, que es el autor responsable, donde figura, además de la afiliación, el número de teléfono o correo electrónico, el ORCID, que es un identificador de investigación personal que uno puede crear gratuitamente. Podemos hablar un poquito sobre este tema más adelante. La declaración de contribución de los autores. Es importante detallar cuál fue el rol que tuvo cada miembro del equipo que figura como autores. Declarar la contribución que tuvo cada integrante. Y fuente de financiación, si es que hubo una fuente de financiación.
Igual hay revistas que solicita declarar si no hay fuente de financiación, más mencionar que no existe fuente de financiación, ¿verdad? La preparación del manuscrito, el resumen. Los artículos originales llevan resumen estructurado en español y en inglés, donde la entrada de los párrafos sea análoga a las partes del artículo. Ese resumen en 250 palabras de manera estructurada significa que tiene que estar la palabra introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión. Entonces, eso tiene que figurar como 250 palabras en el resumen. Las palabras clave, que se requiere aproximadamente 3 a 10 palabras clave en español, en inglés, pero esas palabras claves a veces confundimos con las variables del estudio. Sin embargo, necesitamos ver los descriptores de ciencia de la salud o los descriptores del índice de la literatura latinoamericana y del Caribe de ciencia de la salud, que ahí tienen el link para consultar, verificar si esa palabra clave corresponde a mi trabajo de investigación. ¿Esto por qué? Para que sea mejor visibilizado, pueda tener mayor impacto y pueda llegar más fácilmente a los lectores, a los interesados. Siguiendo con esa preparación del manuscrito, del artículo que pretendo enviar al cuerpo editorial, a la revista, necesitamos declarar el conflicto de interés y la financiación. Se debe incluir antes de las referencias bibliográficas. Necesitamos expresar si existe algún tipo de conflicto de interés, si representamos algún tipo de farmacéutica, algún tipo de empresa que está patrocinando esa investigación, si tenemos algún tipo de apoyo económico institucional para llevar adelante esa investigación. Eso es importante declarar y otros ejemplos más. Las referencias bibliográficas, si hablamos del área de la salud, utilizamos las normas Vancouver y recordar que se debe de enumerar consecutivamente según el orden de las citas mencionadas en el texto, empezando desde la introducción. Podemos ir hablando más adelante de las normas de Vancouver también. Haciendo como un repaso y reforzando un poquito las fases de una investigación científica, de una redacción científica. En primer lugar, tenemos una idea, un problema, una situación que deseamos investigar. Eso se traduce a un planteamiento del problema dentro de lo que es el esquema de la investigación científica. Posteriormente, ese problema necesitamos conocer qué dice la literatura, qué dice el marco teórico, cuáles fueron los resultados de investigaciones que se realizaron sobre ese tema. Hacemos la revisión de la literatura. Luego, analizamos la visualización del alcance del estudio. ¿Qué impacto, qué alcance va a tener esa investigación científica? Hay revistas o esquemas de investigación que además del alcance pide declarar las limitaciones o las delimitaciones, ¿verdad? Las limitaciones que va a tener, hasta dónde puede dar ese aporte y qué aspectos nos limitan a llegar a un mayor alcance, por ejemplo, en la investigación. Este punto también vamos a hablar más adelante respecto al alcance. En la fase 5 elaboramos una hipótesis, ya leímos la literatura y creamos una idea, una hipótesis previamente, definimos las variables del estudio, diseñamos la investigación, todo ese diseño metodológico, ese marco metodológico. Es importante diseñar, no podemos empezar eh, haciendo el diseño sin antes leer la literatura.
Luego tenemos que definir la muestra de estudio, sean pacientes, fichas clínicas eh, o algún tipo de informe de laboratorio. Entonces es importante eso. Luego la recolección de datos, es ahí donde me detengo un poquito, porque a veces empezamos por la recolección de datos, queremos hacer una encuesta sin antes pasar por esas fases anteriores. Esa recolección de datos, ese cuestionario que yo elaboro, si, sin antes tener un sustento teórico, no va a reflejar un resultado coherente con la investigación. Necesariamente tenemos que leer la literatura y de ahí elaborar el instrumento de recolección de los datos. No podemos a priori hacer un cuestionario y luego empezar con la lectura de la bibliografía. La fase 9, análisis de los datos. Y en la fase 10, la elaboración del reporte, resultados y la discusión de esos resultados. Y terminando ya este material de apoyo, vamos a repasar estos aspectos interesantes a considerar en un artículo científico. Tienen abajo la fuente donde fue extraída esta infografía. Cuando yo quiero difundir, quiero dar a conocer esa publicación científica, tengo que tener en cuenta la audiencia, ¿verdad? Va a ser, eh, ¿quién va a ser ese lector? ¿Verdad? Tener en cuenta el tema que voy a publicar. Si mi tema es del área académico, posiblemente mi audiencia van a ser académicos, docentes, y me conviene enviar a una revista del área académica. Si mi tema es sobre el área de la salud, entonces sé que mi lector van a ser colegas, profesionales de la salud, y conviene entonces enviar a una revista del área de la salud. Seguir las pautas del formato. Cada revista tiene sus pautas y tiene su estructura y necesariamente debemos ceñirnos a eso. Medita el título de tu artículo. El título va a atrapar, va a atraer al lector. Por eso es importante analizar y eh, saber describir en ese título lo que yo pretendo comunicar. Revisa tu redacción. La redacción escrita, la redacción científica, es importante leer varias veces y si es posible enviar a otro colega o a otro compañero para que pueda leer y ver si hay algún tipo de error, hay alguna incoherencia, se repiten palabras o damos muchas vueltas a la hora de dar un informe. Si perdemos esos aspectos que dijimos, de que sea conciso, la redacción es importante volver a analizar. El quinto es seleccionar la información central. Generalmente un artículo científico está limitado a unas pocas páginas, así que es vital que elija la información más importante e interesante. El sexto, ten cuidado con abusar las tablas y las figuras. Si yo quiero ilustrar el resultado y considero que una tabla va a representar ese resultado de manera concisa, coherente, resumida, me conviene elegir una tabla en vez de varias figuras, por ejemplo. Entonces, no duplicar tablas y figuras y elegir una de ellas, la que mejor ¿verdad? La que te acorde a mi trabajo. Respetar la estructura, ya dijimos. Prestar atención al resumen, al abstract. No abusar de las notas, ¿verdad? Importante no abusar de esa nota o exceso de palabras o componentes que ya están de más en un artículo. Y revisa la versión final de tu artículo antes de
enviar al cuerpo editorial. Y muy bien, con esto entonces terminamos. Sin la publicación, la ciencia está muerta, dice Gerard Piel. Finalizamos entonces con esto, esta pequeña clase, y vamos a seguir con la siguiente clase. Muchas gracias.